Buenas tardes. La Biblioteca EPM les da la más cordial bienvenida a su sexto Festival de los Libros y a este panel de experiencias, divulgación científica, el reto de contar la ciencia. Las bibliotecas, como espacios de interacción social, ofrecen medios alternativos para el logro de una educación informal, que al estar por fuera del ámbito escolar exigen que las estrategias utilizadas sean tan cautivadoras que permitan la motivación y participación de su público en diversas actividades y en las que el conocimiento sea interesante, divertido y apasionante. Atendiendo a este llamado y reconociendo las diversas formas de acceso al conocimiento, la Biblioteca EPM le abre espacio a la divulgación científica en la sexta versión de su Festival de los Libros. Este es un escenario en el que convergen la cultura y el contenido académico en un acercamiento a las diferentes formas de divulgación de la información derivada de investigaciones y estudios del mundo científico y en la influencia que éstas tienen en las condiciones sociales, culturales, económicas y productivas. Para continuar con la programación académica de nuestro Festival de los Libros, tendremos ahora el panel de experiencias. En este espacio tendremos como panelistas a las siguientes personas. Patricia Fernández Ceballos, en representación del Parque Explora, en el que se desempeña como divulgadora de ciencias y donde ha sido líder de contenidos en los proyectos museográficos Sala del Tiempo y Sala de la Música. Ella es ingeniera química de la Universidad de Antioquia, experta universitaria en divulgación y cultura científica de la Universidad de Oviedo, Centros de Altos Estudios Universitarios y Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Juan Carlos Figueroa, en representación de Digital Data, donde es socio fundador y gerente. Él es graduado de la primera promoción del Diplomado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, ingeniero de sistemas de la Universidad EAFIT, graduado con tesis laureada en Informática Educativa, ganador en 2003 del concurso internacional ISTEC en robótica, con 20 años de experiencia en áreas de desarrollo de software. Es profesor de cátedra en el pregrado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad EAFIT. Nos acompaña también Gloria Valencia Bustamante, en representación de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia, donde se desempeña como asistente desde el año 2010. Es contadora pública de la Universidad de Medellín, especialista en alta gerencia de la Universidad de Antioquia, especialista en finanzas públicas de la Universidad Pontificia Bolivariana y candidata a maestría en gestión de la ciencia de la Universidad de Antioquia. Finalmente, en este panel tendremos como moderadora a Olga Inés Bedoya Tobón. Ella es profesional en desarrollo humano de EPM, con responsabilidad directa en diseñar y ejecutar actividades de planeación humana, desarrollo de talento, gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional. Además, es docente de la maestría en Administración de la Universidad de Antioquia, licenciada, especialista y magíster en educación en la línea de procesos cognitivos y creatividad. Además, es especialista en prospectiva. Al final de este panel todos recibieron un papelito en el que van a poder escribir sus preguntas y al final del panel tendremos un espacio en el que ustedes podrán compartir esas preguntas con nuestros panelistas. Les damos la bienvenida entonces, saludamos también a quienes se conectan a través del streaming de la Fundación EPM, a través de su página en Facebook y esperamos que disfruten este espacio. Bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia. Vamos a tratar de escuchar muy atentamente en primera instancia lo que nos cuentan nuestros panelistas y luego queremos interactuar lo más que sea posible para que estas 2 horas sean productivas para todos nosotros. Cuando hablamos de divulgación científica, entonces creo que acá tenemos personas de distintas edades y por tanto podemos empezar a recordar cómo desde niños hemos tenido en mayor o menor medida acceso a la ciencia, al conocimiento, a la tecnología. Probablemente muchos de nosotros recordamos las primeras películas o las primeras series que nos atrapaban la mente, la mirada, el corazón. También es posible que ahora las personas que son tan jóvenes estén encantados con muchas series
ya no como nosotros con las revistas que a veces nos llegaban y que nos peleábamos entre los hermanos, entre los compañeros de colegio. Hoy la ciencia y la técnica también han llegado a nosotros para ponernos al acceso, a la mano, lo que antes era un privilegio. Quiero empezar recordándoles algunos y de pronto contándole a otros que hace muchos años, muchísimos, miles de años, existe la ciencia, existe la técnica, solo que el acceso cada vez es mayor. Hace 3.000 años, 3.500 años, cuando empezaron a surgir asuntos de astronomía, por ejemplo, o más, pues aquí tenemos un astrónomo que nos dirá hace cuántos siglos se tiene trazabilidad de eso, pero mucho conocimiento que la humanidad ha tenido al comienzo ha sido, digamos, reservado, cuidado, ha sido casi que un secreto. Ahora es que estamos empezando a tener acceso, entonces bienvenida cada vez más la divulgación científica que hacen distintas entidades. Vamos a escuchar entonces en primera instancia la experiencia del Parque Explora, que creo todos conocemos algunas de sus salas, hemos visitado algunas veces, pero que siempre tendrá algo mágico, algo lindo para contarnos y para entusiasmarnos. Patricia. Bueno, buenas tardes. Cuando hacen esas presentaciones de títulos y todas estas cuestiones, pues a mí me asusta un poquito porque precisamente lo que yo vengo a contarles aquí es cómo lo que nosotros hacemos en temas de divulgación de las ciencias es un ejercicio de todos los días, es un ejercicio de aprendizaje constante, entonces no hay como un experto, digamos, en el tema en este momento, pudiera decir yo, en la ciudad ni en el mundo. Existimos o existen con nosotros muchas entidades y muchas personas que están interesadas en divulgar las ciencias precisamente porque entendemos la importancia de que la ciencia, que hace parte de la cultura, que nos parece muy extraña, nos parece muy lejana, pues esa ciencia debemos sentirla nuestra o debemos entender al menos cómo funciona, cómo opera, qué hay detrás de ella, quién es un científico, cómo vive, cómo piensa, y esos conocimientos científicos que ellos desarrollan de pronto también incorporarlos a nuestra vida. En este momento pues vamos a hacer una conversación muy pequeña de las experiencias un poco del parque, pues el Parque Explora tiene diversos programas y diversas estrategias para fomentar la apropiación social del conocimiento, pero específicamente yo me voy a centrar en algo muy específico que son las muestras museográficas, o sea, nuestras salas interactivas. Yo quisiera saber si aquí alguno, y no le dé pena, no ha ido al Parque Explora. Bueno, muy bien, entonces después cuadramos para que vayan porque esa es una tareita importante que había que hacerla antes de venir. No, mentiras, no. Me parece muy bien que lo hagan, pues honestamente. El igual Explora pues ya es un referente de ciudad, pero claramente no todo el mundo conoce el Parque Explora, o sea, eso no es cierto de que todos y cada uno de los ciudadanos hayan pasado por allí, y pues estamos en esa labor de siempre estar cautivando públicos, invitando gente a que se maraville con la ciencia. Entonces eso lo hablamos ahorita a la salida. Me preocupaba un poquito porque ayer la conferencia de Jorge, pues Jorge Zuluaga pues tiene una habilidad innata, digo yo, para comunicar la ciencia, y es el humor, pues como la idiosincrasia, que así se llamaba la charla de ayer. No sé aquí quién tenga esas dotes, pero vamos a intentar de que esta conversación sea lo más amena posible. Entonces vamos a hablar de divulgar las ciencias. Existen muchísimas definiciones de divulgación de las ciencias, es decir, la ciencia nos parece que es una única cosa, pero cuando ya hablamos de cómo comunicarla o cómo llevarla a los públicos, pues resulta que nos paramos en pisos distintos, ¿cierto? Dependiendo de la corriente, dependiendo de la escuela que lo haya estudiado y dependiendo de la práctica de quien lo realice, pues toma una postura de lo que es divulgación de las ciencias. Okay. Nosotros en el Parque Explora pues tenemos 10 años,
Entonces hemos, digamos que, aprendido, experimentado, nos hemos equivocado y finalmente siempre estamos repensando pues como esta idea. Aquí yo traigo una definición de una escritora mexicana que la recomiendo muchísimo los que quieran empezar a entender un poco de qué se trata la divulgación de las ciencias. Ella se llama Ana María Sánchez Mora y ella tiene un libro muy genial que se lo recomiendo bastante, que se llama La divulgación de las ciencias como literatura. ¿Listo? O sea, ella parte de que la divulgación de las ciencias es casi como un género literario en sí mismo, y ahora les voy a decir por qué un género literario. Entonces, nosotros decimos que la divulgación es una labor multidisciplinaria, o sea, es decir, no la hace una sola persona, o sea, no existe el divulgador de las ciencias que lo hace solo, completamente solo. Siempre nos estamos apoyando, nos estamos fortaleciendo del diseño gráfico, nos estamos fortaleciendo de los audiovisuales, nos estamos fortaleciendo de un montón de herramientas. Cuando Jorge, por ejemplo, que es un muy buen divulgador, hace su conferencia, él para poderla programar, para poderla diseñar, pues está también tomando elementos de muchas otras áreas del conocimiento para poder que ese saber pues llegue como más agradable a nosotros. Entonces es una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es comunicar el conocimiento científico utilizando diversos medios, ¿cierto? Diversos medios, ahorita lo vamos a profundizar un poquito más, a diversos públicos voluntarios, recreando ese conocimiento con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo accesible. Esto parece un poquito enredado, pero simplemente lo que quiere decir es, uno, el público de la divulgación es un público voluntario. Entonces aquí hay que hacer una clara distinción entre que la divulgación se diferencia de la educación formal, es decir, del colegio, de la universidad, de la escuela, en el sentido de que, pues yo a la escuela, pues a muchos les toca ir, pues o nos ha tocado ir en algún momento, pues es cierto, pero la divulgación, el público va porque quiere, o sea, tiene una necesidad de algo, hay algo que le dice, quiero aprender o necesito un estímulo para mi conocimiento o lo que sea. Cuando decimos que recreando ese conocimiento con fidelidad y contextualizándolo, es que precisamente la divulgación de las ciencias, como decía una muy conocida mía, es un ejercicio de altura y de profunda humildad. ¿Eso qué quiere decir? Que es un ejercicio riguroso. O sea, uno cree que porque se está riendo o porque está de pronto viendo un libro que tiene un poquito pues como de cómics y cositas así, entonces es porque es como ciencia liviana, pues o como light, exacto. Entonces, realmente detrás de un ejercicio de divulgación hay muchísimo trabajo. Y cuando hablamos de contextualización, pues es precisamente porque uno, cuando siente que están hablando de sus cosas, de sus problemáticas, de su entorno, pues realmente es ahí donde uno ve la utilidad de eso que le están comunicando o le encuentra algún sentido. Traje esta definición acá porque usualmente, y creo que ahorita Gloria nos va de pronto a aclarar un poquito más sobre apropiación, pero quería traerla acá porque muchas veces la gente dice como, pero entonces divulgación de las ciencias es lo mismo que apropiación, ¿o cómo es eso? Nosotros en el parque pensamos la apropiación social del conocimiento como una construcción plural, colectiva y contextual de lazos entre el conocimiento y las comunidades. En ese sentido, la divulgación termina siendo una estrategia, ¿cierto? O sea, una vía a través de la cual nosotros promovemos que suceda esto, la apropiación social del conocimiento. Eso en últimas es la real ganancia o el fin último, más bien, de los ejercicios de comunicación de divulgación de las ciencias. ¿Qué sucede siempre? ¿Que podemos asegurar que estamos lográndolo en todos los momentos? No, es muy difícil saber si efectivamente un proceso de divulgación que yo estoy emprendiendo tiene los efectos que yo quiero, que pues esperaría que el público tuviera. Pero finalmente ese es el fin último nuestro, no es la divulgación es la vía, la estrategia. Faltan 5 minutos, por Dios.
Bueno, entonces me tocó pasar así en voladora. Bueno, algunas reflexiones es que la divulgación no es enseñanza formal, el público de la divulgación es voluntario, entonces así como ustedes, yo vine porque quise, ¿cierto? La divulgación comparte, no imparte, es decir, olvidémonos de ese modelo en el que yo sé mucho y te estoy diciendo tú que tienes que saber. Eso no es así, ¿cierto? Estoy compartiendo algo contigo y más que enseñarte algo, te estoy dando un guiño, te estoy haciendo un toque así como el de Facebook en el hombro, o sea, te estoy seduciendo de alguna manera. Entonces la divulgación debe ser veraz, pero con cierta libertad. Ahí es donde entra uno en las cuestiones de, no, pero ¿cómo no vamos a decir eso? No, pero eso no está siendo riguroso, no, pero no estamos diciendo toda la historia. A veces no importa decir toda la historia, a veces hay que saber qué decir, cuál es el gancho con el que yo te voy a traer. Sencilla, pero no simple, les decía ahorita, es un ejercicio riguroso y es complejo. Para yo escribir 3 líneas de un texto de divulgación, tengo que haber estudiado, mejor dicho, casi como una tesis. Con humor, pero sin abusar, ayer lo decía Jorge, pues el humor finalmente se le da al que se le da, ¿cierto? Entonces, cuando uno trata de ser chistoso, eso no le sale. Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero es una herramienta, pues, chévere. Debe ser cotidiana, pero sorprendente. O sea, ¿qué es eso que puede atraer al otro en temas de divulgación? Bueno, esto es una frase que pues tal vez no alcancemos a leerla muy bien, pero es una propuesta con la que yo resueno mucho y es pensar la divulgación de la ciencia como un producto cultural, como decir el arte, ¿sí? Como consumimos cine, como consumimos muchas otras cosas, que la ciencia se pueda volver algo incluso como de hobby, pues, o sea, yo me puedo dedicar un domingo a leerme un libro de divulgación como algunos de estos que están acá, que ahorita quiero que, pues, que sepan que los pueden prestar y son súper buenos y están acá en la biblioteca. Para nosotros en Explora es muy importante entender esto y es que un contenido científico que yo quiero divulgar no está desligado del formato, o sea, la forma comunica, la forma es súper importante. Tú puedes tener la genial idea de la divulgación de la vida, tengo la historia maravillosa, pero si no eliges el formato adecuado, esa puede ser la diferencia entre que se logre el objetivo o no. Entonces, en Explora cuidamos mucho los formatos y yo creo que por eso ustedes ven unas exposiciones muy bien hechas, pues en lo posible todo es muy bello. Hablando de formatos, pues aquí paso rápidamente. Existen miles de formatos para uno presentar temas de ciencia en divulgación. Ya voy a terminar. Pero quiero hacer un énfasis principal en el primero de acá a la izquierda, que son los escritos. La base de cualquier ejercicio divulgativo es un texto escrito. Y de una vez quiero echar la cuñita, todos estamos en la capacidad de escribir y todos deberíamos desarrollar grandes habilidades para la escritura, ya sea para hacer mi diario personal, ya sea porque voy a hacer el trabajo de grado, ya sea porque voy a escribir un correo electrónico, lo que sea, pero la base de cualquier cosa es eso. Usted va a hacer un audiovisual, tiene que escribir. Usted va a hacer una conferencia, tiene que escribir. Un museo como nosotros tiene que escribir. Entonces, hago mucha fuerza a ese formato porque es de donde parte todo. Además, entonces hay formatos de audiovisuales, entonces, por ejemplo, ayer Jorge les mencionaba a blogueros, a youtubers de ciencia que son muy exitosos y le logran pegar pues como al tema. Están las artes escénicas, entonces por ejemplo tenemos monólogos científicos, tenemos teatro, ciencia, o sea, hay muchas cosas donde la ciencia está permeando esas otras formas culturales también de consumo que tenemos nosotros. Las redes sociales, la ciencia ciudadana, donde nosotros participamos también en investigaciones. Estos son unos ejemplos, los dos abajo a la derecha son libros, aquí tenemos algunos autores como toda la serie de Ciencia que ladra de Diego Golombek, que se las recomiendo muchísimo, hay diversos temas súper importantes, están los libros de Ángela Posada Suafro, que también los recomiendo bastante, literatura, divulgación, los de Sergio de Régules, y ¿cuánto tengo? Ya, 30 segundos, madre mía. Finalmente,
Así como un abrebocas pequeño es el museo. El museo es otro formato, entonces es uno de los que explora, tiene mucho más, interiorizado y en el que he tenido pues bastantes experiencias y yo he trabajado allí y puedo decirles que el principal problema de cuando se piensa una propuesta de museo en divulgación es pensar el público. Entonces hablamos de que nosotros hacemos divulgación para público general y yo les digo, ¿quién es el público general que va a una sala explora? Es todo el mundo, ¿cierto? Entonces es supremamente difícil. Entonces ahí una de las grandes claves para uno poder hacer un diseño de una experiencia divulgativa para el público es preguntarle al público qué le gusta, cómo se conecta con ese tema, qué le gustaría encontrar en ese lugar. Entonces no soy yo el que le estoy diciendo, mira, esta es mi propuesta que tengo para que tú vengas y me digas qué te encanta, sino dime qué te encanta y hacemos una propuesta juntos. Entonces, ya se acabó el tiempo, yo hice una presentación como para 20 minutos o 30, entonces simplemente esa es como una pequeña reflexión que dejamos ahí. Importantísimo los formatos, importantísimo los públicos y sobre todo crear conversaciones con esos públicos para que logremos un producto pues, que sea agradable para todos. Bueno, muchas gracias entonces, Patricia. Les invito a que si tienen preguntas para ella, las vayan anotando. Ahora más adelante las vamos a recoger y haremos el esfuerzo de alcanzar a darle respuesta a todas esas preguntas. Vamos a escuchar entonces a Juan Carlos de Digital Data. Es una perspectiva distinta, más empresarial, pero obviamente otra de las perspectivas que tiene un gran valor en la divulgación científica. Adelante. Gracias, Olga. Bueno, primero que todo les pido excusas por mi voz, tengo una gripa igual que medio Medellín, entonces ahí de vez en cuando escucharán algún tosidito. El objetivo de esta pequeña intervención que voy a hacer es que entendamos un poco cómo desde la industria, desde las empresas, se puede también hacer divulgación científica. Entonces, empecemos de una vez. Cuando uno hace la pregunta ¿qué significa divulgar la ciencia para una empresa? Digamos que una frase muy coloquial es hablar como explicar en cristiano un cierto proceso industrial, algo que sea o muy complejo o muy poco evidente, ¿sí? Y aquí voy a traer algunos casos. Por ejemplo, cuando yo era muy chiquito, tenía por ahí 10 o 12 años, me invitaron a la fábrica de la Nacional de Chocolates en Río Negro, ¿sí? Y yo pues tenía una ilusión inmensa de ir allá, era más impresionante que ir a Confama de Río Negro pues a tirarme una piscina. ¿Por qué? Porque yo tenía una pregunta que necesitaba que alguien me resolviera y era ¿cómo diablos hacían para meter los caramelos escasos en la chocolatina Jet? O sea, ¿por qué todos teníamos tantos caramelos repetidos y por qué de vez en cuando uno encontraba los escasos? Y fue muy interesante porque eso se llaman como open house, o es cuando uno va a una fábrica que normalmente no está abierta al público y le empiezan a uno a explicar muchos procesos que uno nunca se imagina que funcionan así. Cuando llegamos por fin a la máquina donde meten los caramelos a las chocolatinas, yo les pregunté, bueno, pues esa máquina ¿dónde la trajeron? ¿O eso venía con toda esta fábrica? Y dijeron que no, que incluso aquí en Colombia es de los pocos países donde metían láminas en las chocolatinas y que la tuvieron que hacer acá. Es decir, que es un desarrollo científico propio de la Nacional de Chocolates. Y cuando hice la pregunta, bueno, ¿y los caramelos escasos? Entonces lo que me dijeron es que había una persona que los guardaba, ellos tenían una fila inmensa de caramelos y que por ahí cada 2 meses esa persona tenía los escasos, los metía ahí y ya, que la máquina se encargaba de irlos metiendo y cuando se acababan, se acababan. Entonces era un proceso muy bonito porque cuando yo salí de la fábrica de la Nacional de Chocolates yo dije, Dios mío, o sea, nunca me hubiera imaginado que así era que funcionaban tantas cosas. Entonces hay un montón de procesos industriales que uno sabe que existen, pero nunca se los imagina, digamos, en el cómo. Y otros poco evidentes que menciono ahí, es también muy interesante porque en algún tiempo tuve mucho contacto con todo el tema de PM tan bonito, lo que es el tratamiento del agua, y al comienzo yo creía que el tratamiento del agua cuando salía pues de los ríos y nos la iban a tratar antes de llevárnosla a nosotros, todo lo que es acueducto,
era como muy tecnológico, es decir, habían máquinas, robots que se encargaban de coger el agua sucia, irla filtrando y finalmente salía el agua limpia que podíamos tomar. Pero cuando fui a conocer una planta de tratamiento de agua me di cuenta que el 90% eran puros procesos mecánicos, es decir, es un tanque y por el tanque entonces el agua le echan un cierto químico y entonces todo lo que son los sólidos se van yendo para el fondo y luego pasa por otro tanque, entonces eso hace que se vaya desarenando. Entonces realmente yo lo primero que les preguntaba es, bueno, ¿dónde se conecta la planta a la luz? Y realmente el 90% de los tratamientos de aguas son procesos simplemente donde el agua se va moviendo a través de un montón de filtros y finalmente el agua sale limpia. Entonces, para mí era impresionante saber que era un proceso que se lo habían inventado hacía tantos años, que no necesitaba realmente nunca consumo de energía y que nos permitía realmente tomar agua limpia. Entonces, por eso es que me parece muy importante todo el tema de divulgación científica desde el punto de vista de la empresa, porque uno nunca se imagina que esas cosas están sucediendo dentro de las industrias. Yo la llamo una divulgación imperfecta. ¿Por qué una divulgación imperfecta? Porque normalmente nosotros sabemos, pues eso también hay que dejarlo bien claro, el objetivo de la empresa o de las industrias no es divulgar la ciencia. El objetivo de una industria obviamente es obtener utilidades. Sabemos que hay muchos tipos de industria, hay organizaciones sin ánimo de lucro, pero en principio todos quieren generar utilidades. Entonces, cuando la industria hace uso de la ciencia o hace ciencia, no lo hace con el objetivo de divulgar. Justamente cuando una empresa hace un desarrollo científico muy importante, que es lo que a veces se llaman secretos industriales, pues no puede salir inmediatamente a contarlo, porque si lo saliera a contar, pues va a perder una ventaja competitiva que tiene esa empresa. Entonces, realmente la llamo divulgación imperfecta porque de algún modo la empresa hace un desarrollo muy bonito al interior, pero le toca de algún modo contenerse a la hora de salir a contar ese desarrollo, ¿sí? Entonces, como lo decíamos ahorita, la divulgación a veces ha sido un modo light, en la industria sí toca hacerlo, a veces un poco light, justamente por esos propósitos comerciales. De todas maneras, eso no involucra o no implica que una empresa no pueda hacer divulgación científica de otras maneras. Entonces, les voy a explicar muy rápidamente en el resto del panel que me queda. ¿Vamos bien? Bueno, te presto tiempo. ¿Cómo podemos hacer divulgación desde la empresa? Y quiero hacer aquí, un paréntesis, y es que también hay una cierta responsabilidad, Olga, lo hablábamos con Olga más temprano, y es muy peligroso que una empresa le haga divulgación a todo. ¿A qué voy? Imaginémonos el caso de Facebook. Ustedes saben que hace poco pues, Facebook tuvo un escándalo con todo el tema de Cambridge Analytica, que es básicamente una empresa que cogía todos los datos de nosotros de Facebook o de las personas que utilizaban cierto tipo de juegos y de aplicaciones, y a partir de ellas pues, nos disparaban información, digamos, muy específica para nosotros. Entonces, si a nosotros, digamos, le habíamos dado like o le habíamos dado me gusta a ciertos artículos, entonces ellos sabían qué era lo que a uno le gustaba, y si ellos querían que yo votara por cierto candidato, entonces me iban lentamente, entre comillas, lavando el cerebro, mandándome publicaciones que estuvieran alineadas con mi forma de pensar. Entonces, digamos que cuando una empresa, digamos, abre ya tanto sus ramas de conocimiento para que cualquier persona, cualquier proveedor tenga la capacidad de conocer esos avances científicos que han desarrollado, también es peligroso. Entonces hay una cierta responsabilidad dentro de las empresas también en que esos desarrollos científicos que hace al interior pues no se divulguen, digamos, en su totalidad, sino que sean como por pedazos. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Y un segundo tema es que si una empresa divulga todo lo que sabe, pues la empresa desaparece. Entonces, Jorge Zuluaga justamente nos contaba en el diplomado de astronomía hace unos años que el mejor espectrómetro de Medellín, que el espectrómetro básicamente ¿qué hace? Coge la luz y la empieza a separar como en todos los colores que puede tener para analizar qué intensidad tiene en cada color. Y el mejor aparato, y se utiliza mucho en la astronomía, porque se observa una estrella y podemos saber en qué fase de la vida de la estrella está, cómo está compuesta. Y entonces el mejor espectrómetro de Medellín no está ni siquiera en ningún observatorio astronómico, está en Nutresa, y con eso analizan básicamente cuando el maní está tostado. Entonces el maní viene por toda la planta de producción
y el reto, digamos, de una empresa grande es lograr identificar pues, que no se les vaya a quemar el maní o que vaya a salir crudo. Entonces lo que tienen ahí es uno de los mejores aparatos de Colombia, analizando constantemente el color del maní y lograr identificar con exactitud cuándo está en su punto ideal. Entonces miren que son secretos, son digamos avances científicos que se hacen dentro de las empresas, pero que no se pueden salir a contar tan libremente, o cuando se salen a contar pues es porque ya digamos es de uso generalizado. Empecemos entonces a analizar un poco una empresa, cómo puede, o la industria en general, cómo puede hacer divulgación científica. Y yo lo veo básicamente como en 4 grupos grandes de personas. Primero, los empleados que tiene la empresa pues, en su interior. Segundo, los clientes, que son, digamos, a la larga, por los objetivos comerciales de la empresa, digamos, los más indicados a recibir esa divulgación científica. Luego, la comunidad en general, los vecinos que tiene la empresa. En el caso pues, de ciertas industrias, por ejemplo, de extracción de minerales, es muy importante que los vecinos que tienen entiendan qué es lo que está haciendo la empresa. Y finalmente las universidades, en todo lo que vamos a ver de alianzas. Entonces, por ejemplo, los empleados, cojamos ese primer foco. Entonces, las empresas y la industria actualmente, y también como una cultura que se ha venido desarrollando, está trabajando mucho en la socialización de los desarrollos científicos. Hay científicos dentro de las empresas que están haciendo desarrollos, que están avanzando, digamos, o mejorando procesos industriales, y ellos se reúnen con todos los empleados y les intentan de algún modo explicar o divulgar para qué sirven esos desarrollos científicos que están haciendo. Eso es muy importante para que toda la empresa en general esté, digamos, en la misma página y logren entender cómo es que funciona, digamos, ese departamento de investigación y desarrollo que tienen las empresas. Lo segundo es la creación de un área de investigación y desarrollo. Ustedes saben que hay empresas que son, digamos, orientadas a la innovación. Esas empresas necesitan tener un área que está constantemente produciendo como tal los productos, pero otra que está innovando, que se está soñando el nuevo producto. Un ejemplo típico de esto es Apple y todas las empresas tecnológicas. Cuando a nuestras manos nos llega el iPhone 10, por decir algo, es porque ya en la fábrica de Apple o en los investigadores de Apple ya están trabajando en el iPhone 12, en el iPhone 13, solamente que todavía no es un producto comercial. Entonces, ese conocimiento y toda esa investigación que hacen las empresas, pues es muy fuerte en algunas áreas del conocimiento. Y por último, hay algunas empresas que saben que no pueden hacer divulgación, pero entonces tienen, digamos, una cultura de mandar a sus empleados constantemente a congresos para que hagan investigaciones, para que participen y se enteren de los últimos avances y cómo esos avances científicos pueden servir para el desarrollo que hace la empresa. El segundo tema, digamos, el segundo foco grande de la divulgación dentro de las empresas son los clientes, ¿sí? Y digamos que ahí es donde más se enfocan las empresas, obviamente por sus objetivos comerciales. El primer, digamos, tema grande es todo el tema de promover la transparencia y la honestidad. Es un tema que tristemente llegó a la industria por temas un poco de ley, o un tema, digamos, gubernamental, y es que estaba la obligación de explicarle a la gente algunos productos. Les voy a poner un ejemplo, por decir algo, la Coca-Cola. Entonces todos sabemos que si uno se toma 30 Coca-Colas al día es malo, ¿sí? Pero tomarse una Coca-Cola al día puede que tampoco sea una cosa mala, o sea, pues tiene azúcar, tiene agua, tiene una cierta cantidad de productos químicos, pero tampoco es un veneno. Entonces digamos que con el paso del tiempo las empresas se han tenido que ir especializando en explicarle a sus clientes de qué están hechos los productos, ¿sí? Entonces, al comienzo, como les decía, era una obligación, llegó como una obligación, pero ahorita se está convirtiendo en toda una ola que está llegando a las empresas de transparencia, de ser capaz de explicarle a los clientes con mucha claridad de qué están hechos sus productos, cómo los impactan tanto positiva como negativamente, ¿sí? Para que el cliente a partir de esa transparencia tenga la libertad de elegir si compra o no compra el producto. Esas tareas de divulgación científica, porque obviamente en este caso lo es, con el objetivo comercial, pero sigue siendo divulgación, son tareas que las empresas cada vez hacen más. Segundo, lo que les expliqué ahorita, lo del open house, es cuando nos invitan a una empresa a conocer cómo funciona. Es algo pues muy interesante que también muchas empresas lo están empezando a hacer. Y por último, que es digamos donde más nos enteramos de algunas cosas ya internacionales, son los documentales. Es cuando, por ejemplo, colocamos Discovery Channel y Discovery Channel hoy nos va a transmitir durante toda una hora cómo es que pintan los carros en la fábrica de Audi. Entonces son procesos muy bonitos porque nos explican
cómo a través de toda esa innovación científica ellos han logrado desarrollar un cierto proceso para que la pintura se adhiera al chasis de la mejor forma posible. Entonces son procesos donde generalmente hay mucha ciencia involucrada, pero obviamente en el documental lo que les interesa es hacer un paso muy rápido. Ya se me está acabando el tiempo. Ya se acabó, bueno, aquí muy rápido. La comunidad, de lo que les decía ahorita, por ejemplo, empresas que hacen extracción minera, por ponerles un ejemplo, Cementos Argos, sabemos que ellos tienen plantas en muchas regiones de Antioquia o de Colombia, entonces ellos tienen de algún modo a toda la comunidad que los rodea que explicarles y hacerles una divulgación científica de cómo impacta ese proceso que ellos están haciendo a todo el medio ambiente y obviamente explicarles cuáles son los planes de contingencia, hacer capacitaciones para que la gente entienda cómo el medio ambiente se va a conservar a pesar de la extracción que se esté haciendo. Creación de museos y espacios como Explora o lo que tiene aquí EPM, del Museo del Agua, etc. Y finalmente en las universidades, todo lo que es alianza, empresa, universidad está pues últimamente muy de moda, que es básicamente que las universidades y la empresa crean espacios comunes para que los investigadores de las universidades puedan validar todos sus experimentos en la industria y al revés, los empleados de la industria puedan ir a la universidad y alimentarse de nuevos conocimientos. Les voy a colocar 4 ejemplos muy rápidos. El primero lo conocemos muy bien, es el Museo del Agua. Ustedes saben que el Museo del Agua es de la Fundación DPM y básicamente pues es un espacio donde nos explican de una manera muy bonita cómo el agua sale desde el páramo y finalmente llega a las llaves de nuestra casa. Entonces es un espacio muy bonito de divulgación donde logramos entender todos estos procesos, donde EPM definitivamente es una empresa líder en Colombia. Segundo, lo que les explicaba de las alianzas industria-universidad. En este caso, pues sabemos que en EAFIT, la empresa Argos diseñó todo un edificio donde hay investigadores constantemente trabajando en temas de cemento y lo integran con los estudiantes y con los profesores para hacer nuevas investigaciones y hacer divulgación mutua de la industria hacia la universidad y viceversa. Este es un caso muy puntual, que es un caso de mi empresa, y es que cuando cayó el meteorito de Chelyabinsk en Rusia, el profesor Jorge Zuluaga de la Universidad de Antioquia necesitaba urgentemente un sitio web que le permitiera capturar información, videos, fotos de las personas que viven allá. ¿Para qué? Para con toda esa información lograr determinar la órbita de ese meteorito. ¿Por qué es tan importante determinar la órbita de ese meteorito? Porque se supone que hay muchos telescopios actualmente observando el cielo para que no nos pase lo mismo que los dinosaurios, o sea, para que podamos saber con algunos, ojalá años, de anticipación cuando viene un objeto que puede impactar la Tierra. Entonces se supone que ya los telescopios están observando. Incluso es un programa de la ONU, porque pues, se puede extinguir la raza humana por un evento de este tipo. Y si logramos determinar la órbita de ese meteorito que fue capaz de impactar pues, a Rusia, podríamos saber en qué fallamos, cuál fue el telescopio que no estaba funcionando o cuál fue el telescopio que sí observó el objeto, pero no fue capaz de decir que era un objeto que venía hacia la Tierra. Entonces, entre mayor cantidad de observaciones se tuviera de todas las personas que con sus celulares o las cámaras de los carros capturaran, entonces se podía determinar con mayor exactitud la órbita de ese meteorito. Entonces lo que hicimos básicamente fue apoyar a Jorge, a la universidad, en este caso de Antioquia, y todo su grupo de investigación, a construir un sitio web, se hizo tanto en inglés como en ruso, para que las personas de allá de Chelyabinsk pudieran ingresar y empezar a subir videos. Y a partir de todos esos videos, se alcanzaron a capturar más o menos 500 videos. Jorge y su equipo de trabajo lograron determinar, fueron los primeros investigadores realmente en el mundo que lograron determinar la órbita desde donde venía el objeto. La NASA, ¿cuánto se demoró? La NASA se demoró como 1 año y medio, ¿sí? Y Jorge y su equipo lo lograron hacer más o menos como en 1 mes. Obviamente la NASA pues tenía mucha más información, ellos sí tenían satélites que estaban observando cuando algo entraba a la atmósfera de la Tierra a través de unos sensores pues, que se utilizan también para misiles y otras cosas, pero realmente saberlo con 1 mes, solamente en 1 mes y a partir de información ciudadana que la misma gente se encargó de subir, pues es algo que es muy bonito. Entonces es otra posible forma de apoyar la divulgación científica desde la industria, es digamos saber que hay una necesidad y que se puede digamos suplir.
Perdón. Y finalmente el CIATA, que el CIATA es un proceso pues muy bonito que tienen aquí, que tenemos aquí en Medellín, que es como todo lo que está encargado de observar el clima en la ciudad. Entonces, no sé si recuerdan que hace como 2 semanas o 3 semanas cayó un rayo muy fuerte, como a las 2 de la mañana. Entonces es muy bonito porque uno entra a la página del CIATA y pues una entidad que se encarga de observar el clima, digamos de algún modo como para dar advertencias o capturar información, hizo toda la tarea de explicarnos de principio a fin por qué ese rayo fue a las 2 de la mañana, por qué fue en un lugar de Medellín donde no estaba lloviendo, etcétera, etcétera. Entonces es otra forma, ¿por qué? Porque PM y SAGEN están aportando recursos importantes para que el CIATA en general, todos sus monitores funcionen de manera permanente. Entonces eso es lo que traía hoy para mostrarles. Qué pena el tiempo, dice. Bueno, muchas gracias Juan Carlos. Hemos visto entonces 2 perspectivas. La perspectiva empresarial, la perspectiva de un parque tecnológico, o no sé exactamente cuál sea la denominación, pues que mejor se acomode al Parque Explora, dada la variedad de servicios que tiene. Ahí también hemos encontrado que la ciencia no es para eruditos, no es para personas de luengas barbas, como nos mostraban hace años. La ciencia es para todos nosotros. Existen personas muy jóvenes, niños incluso, que han inventado o que han descubierto asuntos muy valiosos para la humanidad en este momento. Y ahora que tenemos acceso a los medios de comunicación es que podemos darnos cuenta de eso. Por eso es que desde el preescolar, desde la educación básica y en todos los niveles, cada vez se fomenta más la participación en las ferias de la ciencia, en los concursos para buscar soluciones a distintos problemas que existen entre los niños y entre los adolescentes. Hay concursos para universitarios, tanto en las entidades educativas como a través de las empresas. Y hoy cada vez más los seres humanos tenemos la posibilidad de resolver problemas que nos competen a todos. Por eso, bienvenida a la divulgación. Vamos a darle la palabra entonces a nuestra última panelista, Gloria, de la Universidad de Antioquia, y les reitero, por favor anoten sus preguntas, enseguida las vamos a recoger y queremos poder darle en la medida de lo posible respuesta a sus inquietudes. Adelante, Gloria. Muchas gracias, Olga. Bueno, la verdad es que estoy muy complacida de poder estar aquí compartiendo con ustedes toda esta experiencia, no solo de contar la ciencia que tenemos en la Universidad de Antioquia, sino también de gestionar la ciencia. Gestionar la ciencia porque es todo un reto, porque tenemos unos investigadores que yo digo que tienen una característica especial como ser humano, son personas muy persistentes, muy exigentes. Entonces, yo no soy investigadora, pero trabajo con los investigadores y para los investigadores, entonces es todo un reto el día a día de poder cumplirles y apoyarles en ese papel que ellos tienen de investigar. Antes de entrar en todo este tema de qué es divulgación científica desde la perspectiva de universidad, quería reflexionar un poquito, y yo sé que todos ustedes han escuchado del tema de porque investigar es muy importante para el desarrollo de un país, pero ¿por qué es importante investigar y por qué es importante que nuestro país se meta en ese tema de la investigación? Ustedes saben que casi todo lo que usamos o lo que decimos, casi que viene de un complejo proceso científico. Y porque en cada país tiene sus propios problemas, es de ahí la necesidad que cada país se comprometa con esa investigación de desarrollar esos problemas. Es de ahí porque necesitamos que el país se comprometa con el desarrollo en la parte, mejorando la parte científica. Entonces, para entrar en nuestro tema de divulgación científica, no les puedo hablar de divulgación sin hablarles de otros 2 conceptos más, que es el tema de difusión científica y apropiación social del conocimiento. Cuando yo aprendí a conocer estos 3 conceptos, me llamaba mucho la atención cuando hablaban de divulgación científica y difusión científica. No sé, para ustedes, o al menos para mí, era como lo mismo, difusión, divulgación, para mí es lo mismo, pero resulta que no son lo mismo. Cuando yo hablo de difusión, hablo es de contar la ciencia entre pares, o sea,
contar la ciencia entre colegas, entre investigadores. Ellos usualmente lo hacen en revistas científicas, pero lo hacen de una forma en que ellos mismos entienden. A eso le llamamos difusión científica. Pero cuando hablamos de divulgación científica es cuando nuestros investigadores le cuentan lo que hacen, los resultados de lo que hacen al público en general, a todos nosotros, pero tratándolo de hacer en un vocabulario que los podamos entender. Porque si ellos a nosotros nos hablan de la forma en que ellos lo manejan, no les vamos a entender. Y otro concepto que hemos aprendido y que hemos estado usando y se ha vuelto muy de moda también es el tema de apropiación social del conocimiento. Ese concepto se oye, yo cuando lo empecé a escuchar me parecía que se escuchaba muy bonito, pero no lograba entender muy bien de qué se trataba. Bueno, finalmente entendí, y quiero compartirle a ustedes, apropiación para nosotros en la universidad es que esos resultados de investigación, esas cosas que hacemos, se apropien las personas que realmente lo necesiten, mejor dicho, que la ciencia se use. Aquel método, aquel nuevo método o aquel nueva medicina o estas nuevas formas de hacer las cosas, la gente se apropie de ellas y las utilice realmente. Entonces, esos son los 3 conceptos que les quería traer para hablarles de divulgación científica, para contarles que cuando hablamos de divulgación científica hay otros conceptos que utilizamos y que se diferencian de acuerdo al propósito que tienen. Bueno, entonces, esta otra frase la quería traer acá porque ¿cuál es el propósito en sí de la divulgación científica? Es hacer circular la investigación entre todos. Y también cuando hablamos del tema ¿a quién? Cuando les hablo de la divulgación, la difusión y la apropiación, entonces nos damos cuenta que cuando divulgamos es para todos. O sea, la divulgación nos interesa no solo al científico, sino también al público en general, al académico, a la persona desprevenida. Pero si queremos clasificarlos, yo los clasifico en agentes sociales, o las personas según el tipo de formación o el nivel de interés que tienen. Entonces yo diría que los agentes sociales depende del rol en la sociedad, al mismo científico, a los profesionales, a los aficionados, pero si voy a hablar del nivel de formación también le interesa al desinformado o al que está muy informado o al experto. Pero también hay un nivel de interés. Cuando yo estoy escuchando de divulgación científica o de resultados de investigación, puede que me interese o no me interese. Entonces esa es la clasificación que le damos desde la universidad. Bueno, en cuanto a los retos que tenemos en la universidad con el tema de divulgación científica, creería que el principal reto que tenemos es la cultura de la divulgación entre nuestros investigadores. Yo ahorita les contaba que los investigadores, ellos están muy acostumbrados y es su principal papel de informar a sus pares de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que sus colegas conozcan lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y cuáles son los resultados, para que lo corroboran o lo debatan, ¿cierto? Y de hecho ese tipo de difusión o divulgación que ellos hacen es una forma de motivarse entre ellos mismos. De hecho en el país se les da unos puntos salariales por esos artículos que escriben o por esos procesos de difusión que hacen. Entonces el principal reto que tenemos en la universidad es que los investigadores cada vez tengan más esa cultura de escribir o divulgar lo que hacen a un público en general en otro vocabulario. Otros 2 retos que tenemos en la universidad es lo que ahora se está llamando acceso abierto y ciencia abierta. ¿Qué es eso? Son unos movimientos que vienen haciéndose a nivel mundial, donde los investigadores quieren tratar el tema de acceso a resultados de investigación de forma abierta. Los resultados de investigación tradicionalmente se vienen haciendo por medio de revistas científicas. Esto se ha convertido en un negocio importante para las editoriales, donde tanto los investigadores que van a publicar como los que van a leer eso que se publica tienen que pagar. Entonces la propuesta y la tendencia mundial es que no se tenga que pagar por ese tipo de cosas, sino que sea abierto a los científicos y a las comunidades. Entonces un reto para la universidad es que
se tengan estrategias y políticas que permitan que tengamos una cultura de acceso abierto y de ciencia. Y cuando hablamos de ciencia abierta, no solo es de resultados de investigación, sino de otro tipo de cosas que se utilizan en investigación que generalmente están muy guardadas para los propios investigadores. Es como una forma que los investigadores compartan entre ellos otras cosas, como puede ser bases de datos, metodologías, formas nuevas de hacer procesos investigativos. Bueno, y por último les quería traer y compartir algunas actividades que hacemos en la universidad en torno a la divulgación de la universidad y muy enfocado como hacia los conceptos que les hablé inicialmente. En la parte de difusión hacemos con nuestros investigadores unos talleres para autores donde invitamos a personas expertas que les apoyen en la forma de escribir de forma científica y en revistas científicas, ¿cierto? Hacemos también encuentros de semilleros donde a los estudiantes de pregrado les hacemos y les enseñamos en metodología de la investigación. Además de eso, están pues todos los eventos científicos que hacen los investigadores, las revistas y las publicaciones que tienen los investigadores en la universidad. En la universidad tenemos 25 revistas científicas donde los investigadores publican los resultados de sus investigaciones. Pero además de eso, en divulgación tenemos especialmente una actividad que es la revista Experimenta, que fue una de las revistas que les entregaron cuando entraron. Es un esfuerzo que estamos haciendo desde la Vicerrectoría de Investigación para contarle a la comunidad en general qué es lo que están haciendo nuestros investigadores. Como los decía, tratando de hacer un lenguaje sencillo, tranquilo, donde la gente pueda comprender fácilmente qué hacen nuestros investigadores. Ha sido una experiencia muy bonita porque la hemos venido mejorando y la estamos tratando mucho de introyectar y llevarla sobre todo hacia los colegios de bachillerato, incentivar para que los estudiantes conozcan qué hacen nuestros investigadores. Bueno, también tenemos un día del investigador donde invitamos a investigadores para que cuenten su quehacer a la comunidad universitaria. Los jueves de la ciencia también es una actividad donde escogemos un tema especial e invitamos a la comunidad que interactúen con los investigadores. Programas radiales, todos, hay muchos programas radiales. Hay una cosa especial que tenemos y es algo que se llama Pregunta y Verás. Es una actividad donde subimos unos cortos videos en las páginas web de temas generales. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar allá como respuestas a por qué se nos eriza la piel o por qué explotan las crispetas, cosas muy generales contadas desde la perspectiva de nuestros investigadores, pero tratándolo de hacer de una forma muy sencilla y clara para ustedes. Y sobre temas de apropiación, trabajamos con Explora. Tenemos un programa especial donde invitamos a estudiantes de bachillerato para que tengan interacción con nuestros investigadores. Tenemos un campamento de investigación donde estudiantes de pregrado asumen retos de tratar de responder a algunas problemáticas de investigación que les proponen algunos empresarios. Y otra cosa es el museo universitario donde pueden ir visitantes e interactuar con todas las exposiciones que tenemos allá. Eso es básicamente lo que yo les traía, es un poco la generalidad que tiene la universidad en temas de apropiación y de divulgación y difusión científica. Muchas gracias. Bueno, Gloria, muchas gracias. Mientras recogemos las preguntas, entonces vamos a empezar con una conversación general entre los Qué susto, ¿cierto? Bueno, entonces, una conversación general entre los panelistas. Hay varios asuntos que hemos considerado inicialmente que podemos conversar, pero quisiera saber si alguno de los panelistas quiere hacerle alguna pregunta a sus compañeros. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar a hablar un poco desde la perspectiva sistémica, es decir, la creación de conocimiento, el uso o la aplicación de ese conocimiento para asuntos sociales o para asuntos empresariales
y la parte educativa del conocimiento. Cuando hablamos del modelo de triple hélice, por ejemplo, la universidad, empresa-estado, no solamente es para la producción en sí misma, sino para todo lo que es investigación, para todo lo que es aplicación. ¿Ustedes consideran que cómo podríamos valorar a Medellín y, si es posible, a Colombia en los avances que hoy tenemos frente a ese enfoque sistémico del uso y generación de conocimiento científico? Olga, mira, en ese aspecto creo que Medellín es un líder definitivamente en el país. ¿Por qué? Porque aquí en Medellín tenemos, me imagino que muchos de ustedes lo conocen, a Ruta N. Ruta N es un espacio del municipio que se encarga de hacer justamente toda esa unión de empresas que llegan desde el extranjero y que se quieren integrar, incluso nacionales, y que se quieren integrar al medio local. Entonces, me parece que en ese aspecto Medellín es un líder. También la creación de las alianzas entre industria y empresa, perdón, entre industria y universidad, es algo que empezó, digamos, muy tímido al comienzo en la ciudad. Por ejemplo, ENEAFID es el Instituto del Plástico, que tiene más o menos 30 años haciendo convenios entre empresa y universidad. Entonces también empezó un poco tímido, pero ya en este momento en las empresas y en las universidades se empieza a notar más esa unión, ¿sí? Es como lo que alcanzo a ver. No sé si tú, Patricia, tienes otros aportes. Yo quería decir algo, aunque lo que dice Juan es verdad y es importante. La sinergia que hay entre universidad, empresa y Estado, especialmente en nuestra ciudad, ha empezado a evolucionar. Todavía nos falta mucho porque todavía falta un poco de, diría yo que un poco de credibilidad entre los empresarios hacia lo que hacen nuestros científicos. Y además de eso, creo que todavía falta un poco más como de, hay un problema de tiempos entre los tiempos que manejan los empresarios y los tiempos que manejan los universitarios, los investigadores. No son los mismos tiempos. Entonces yo creo que ahí es un poquito como esa problemática. Todavía nos falta afinar un poco en ese tema para que eso pueda manejarse mucho mejor a como quisiéramos, aunque hemos avanzado y en verdad en nuestra ciudad es pionera en ese tema, porque en el país el tema de esa sinergia entre universidad, empresa y Estado todavía no es muy clara. Aquí se ha avanzado, pero todavía nos falta mucho eso, porque nos falta generar confianza, ponernos a tono las universidades con los empresarios y de trabajar de la mano con ellos y saber que ellos nos necesitan a nosotros, pero que nosotros como universidad también necesitamos a los empresarios. Todavía falta avanzar en eso. Y yo agregaría algo ahí, es que si en eso falta, en términos de también como conciencia colectiva y también como de desmitificar un poco ciertos imaginarios que tenemos en la sociedad aún, el mito del científico, el mito ahora del innovador, porque esto también entonces ya nos trae otros imaginarios que se instauran en el colectivo, que yo creo que esa es otra parte súper importante para que realmente haya una apropiación y que la triada funcione, ¿cierto? Porque entonces la empresa y la universidad se vinculan de maneras, sí, a veces hay que afinar y todo este asunto, pero el común, las personas que estamos viendo cómo la ciudad también se transforma, qué mentalidad estamos teniendo frente a eso. Entonces yo creo que hay que trabajar por todos esos lados para eso, y yo creo que pues en Exploria le apuntamos mucho también como a esa otra partecita de la triada. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con algunas preguntas del público. Bueno, empecemos con Patricia. ¿Cómo se hace el diseño con el público? Eso es un cuento, porque cuando uno le pregunta al otro, ¿usted qué quiere?, entonces le está abriendo los brazos, le está diciendo, venga, cuénteme usted qué quiere, tiene un compromiso gigante, porque eso que usted está escuchando, pues no lo puede echar a la basura o anotar en la libreta invisible, como dicen por ahí, ¿cierto? Como, ajá, te escribo, sí, ajá, ¿qué quieres? Y después hago lo que yo quiera. Es un asunto donde uno tiene que tener muy claro qué le está preguntando y qué está esperando también, qué de eso que el otro le dice a uno es posible incorporarlo en la propuesta que uno está desarrollando.
El ejemplo que yo traía ahí es el ejemplo de la sala que estamos haciendo ahorita, que es una sala nueva que vamos a abrir en agosto. Es una sala muy especial porque tiene un tema que yo creo que a todos nos conecta demasiado y es la música. Y entonces cuando nosotros comenzamos a decir, vamos a hacer una sala de la música, pues nosotros pudimos haber hecho la sala de la música que le gusta a Patricia o la sala de la historia de la música que le gusta a las orquestas de la ciudad, pero comenzamos a preguntarle a la gente, ¿usted cómo se conecta con ese tema? ¿Usted qué le gusta? Cuando usted escucha música, ¿qué siente? ¿Cuál es su relación con la música? Entonces, en ese sentido, cuando yo tomo en cuenta cómo se relaciona Gloria, cómo se relaciona Olga, cómo te relacionas vos, pues entonces yo digo que todo lo que yo diseño o todo lo que estoy planteando para luego poner en la exposición debe responder en mayor medida a esos gustos de estas personas. Entonces, es un proceso complejo, pues no se puede negar que requiere tiempo, requiere mayores presupuestos, porque es que estamos hablando de que, es que pensar de aquí y dar para allá es muy sencillo, pero cuando hacemos una conversación la cosa se complejiza, pero claramente vamos a tener públicos más enamorados y reconocemos desde el principio esos saberes y esos conocimientos que tienen los públicos. Entonces, lo que decíamos ahorita es un modelo en el que no soy yo la que sé y te estoy contando, sino que tú también sabes algo que a mí me interesa y entre los dos podemos conectar. Bueno, vamos a generar una inquietud o una reflexión entre todos y tiene que ver con el uso del conocimiento, el uso en la técnica de cierta información que puede ser riesgosa. Ok. Por ejemplo, en investigación farmacéutica o pesticidas, por ejemplo, sí, voy a mencionar un jabón que ha estado muy de moda y que al comienzo se planteaba como la fórmula mágica para quitar pues todos los microorganismos, los virus, las bacterias, pero luego ya nos están diciendo, cuidado, que estamos bajando la capacidad de defensa del organismo. Entonces, Juan, aunque sabemos que tu industria no tiene nada que ver con eso, pero ¿podrías arriesgar una opinión de la responsabilidad empresarial cuando se induce un consumo y luego hay algunas consecuencias frente a eso? Hola, sí, gracias. A ver, me arriesgo con una respuesta ahí, Olga, a eso tan elaborado que me preguntas. Traigo a colación lo que decía ahorita Gloria, y es la unión de los ritmos, es decir, el ritmo al que las investigaciones se desarrollan contra el ritmo en que los empresarios necesitan lanzar los productos al mercado. Y lo hemos notado mucho, o sea, hemos notado que si uno busca si comer 30 bananos al día es bueno, vamos a encontrar 5 estudios que dicen que sí y 5 estudios que dicen que no. Y yo creo que ahí justamente está el reto, es como saber distinguir que no todos los estudios son iguales, aunque todos sean papers, que algunos estudios están ubicados o por fuera de nuestra región o por fuera, digamos, del producto que estábamos intentando analizar. Y lo otro que me parece importante justamente para el ejemplo que traes es que muchas veces con el ánimo de lanzar, digamos, un producto rápido al mercado, nos pegamos del estudio que más nos convenga, que es realmente algo que es muy triste actualmente en el mercado, y es que como hay una guerra de estudios, una guerra de papers, pues realmente si yo encontré 10 buenos, o 10 malos en contra de mi producto, pero tengo uno bueno, yo podría entonces, a partir de ese buen estudio, de ese buen paper, pegarme para lanzar un producto al mercado. Para el caso particular que planteas, pues es evidente que estar en constante pues, limpieza antibacterial sobre las manos, pues no va a ser tan bueno porque tenemos todos en las manos unas bacterias que son buenas, que son justamente las que nos ayudan a pelear contra los hongos y contra todas las demás sustancias que intentan entrar a nuestro cuerpo. Entonces, es entendible que uno pues diga, es bueno limpiarse mucho las manos, y hay estudios que lo soportan, pero a la larga lo que dices es verdad. Cuando se analizó a largo plazo, digamos que no era suficiente. Entonces es posible que esos
papers o esos estudios científicos en los que se basaron no hayan sido los mejores estudios para haber lanzado ese producto al mercado. Yo quiero ahí decir algo, y es que, pues si bien una de las finalidades también de la divulgación pues es la apropiación y que eventualmente las vocaciones científicas se despierten, pues que alguien quiera estudiar algo de ciencias, aprender mucho más, pues yo creo que hay una finalidad mucho más importante, y es como fomentar el sentido crítico en la ciudadanía. Entonces yo creo que uno de los retos de la divulgación está en que la divulgación no hace una alabanza a la ciencia como tal, o sea, no publicita la ciencia, sino que podemos ser también críticos de esa ciencia que se hace. Entonces, a medida que como ciudadanos nos apropiamos de esos procesos de investigación, cómo se hacen, cómo se desarrollan, cómo funciona este tema de la industria también, y los papers y todo esto, empezamos también a hacer también una especie de veeduría ciudadana al respecto, y podemos tomar decisiones un poco más informadas también. Bueno, entonces en paisa a eso le decimos no tragar entero, ¿cierto? Porque parte del proceso que se busca con la divulgación, bien lo dice Patricia, pues es generar sentido crítico, pero es también generar responsabilidad personal, responsabilidad social. En muchas ocasiones las personas en el colegio, en la universidad, en la empresa, en la cuadra donde vivimos, no sentimos que tenemos un compromiso con el otro, y el conocimiento, poco o mucho, debemos usarlo para que como sociedad evolucionemos, crezcamos. En ese orden de ideas, pues en la medida en que más tengamos acceso a ciencia y tecnología, vamos a tener más elementos para hacer juicios de valor acerca de lo que nos conviene, no solo como individuos o como empresa, sino también a distanciarnos de algunas situaciones que como sociedad en el mediano y largo plazo pues nos están llamando a un cambio de vida. Hoy, cuando hablamos del cuidado del medio ambiente, por ejemplo, no es por moda, es porque cada vez hay una mayor conciencia del impacto que cada uno de nosotros genera y la forma en que puede también mitigarlo. Vamos a pasar entonces a una de las preguntas para Gloria. Dice: ¿cómo se forman los docentes que cuentan sus proyectos en la revista Experimenta para ser oportunos en la divulgación del contenido en cristiano? Eso ha sido todo un reto. Como les conté, generalmente nuestros investigadores están formados para contar lo que hacen en el vocabulario científico que ellos utilizan. Pero en la universidad tenemos algunos investigadores que con divulgar la ciencia para ellos es innato. Uno de ellos es Jorge Zuluaga, y otros tantos que lo sorprenden a uno cuando empiezan a contarle lo que hacen, y lo hacen de una forma muy amena, pero en su mayoría, diría yo, tienen muchos problemas para eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos en la universidad? Tenemos algunos cursos, pero en general lo que tratamos de hacer, sobre todo con la revista Experimenta, es acompañarlos con un periodista formado en periodismo científico, donde trata de soscavarle toda esa información que tiene y la trata de traducir pues como a un vocabulario mucho más fácil de entender. Entonces es como una de las estrategias que hemos tratado de tener desde la universidad para que los investigadores aprendan y empiecen a contar lo que hacen. Bueno, tenemos otra pregunta para acá. Patricia, ¿cómo es la divulgación de la ciencia como literatura? ¿Aló? Sí. Pues esa es una muy buena pregunta. O sea, yo les decía ahorita que el ejercicio de divulgar es complejo. Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos las salas, yo no sé si ustedes han visto, los que han ido, que siempre tenemos, por ejemplo, una experiencia interactiva, tenemos un texto que lo acompaña al lado, eso es lo que nosotros llamamos como el guión museográfico. Cuando uno va a escribir un guión museográfico, es un guión de 140 palabras donde yo estoy tratando de que el visitante que me lea se lleve una idea, ni siquiera es que aprenda un fenómeno, aprenda un concepto, sino que
puede ser una historia que la pueda relacionar con algo de su vida. Estoy le estoy coqueteando al visitante que pasa ahí. Para yo escribir esas 140 palabras, tengo que hacer un ejercicio de comprensión muy profunda de todo lo que está pasando ahí, tengo que tomar decisiones del lenguaje, tengo que elegir la historia más apropiada para que ese visitante se enganche y me lea. Entonces es un ejercicio que requiere de mucha, mejor dicho, eso es un género completamente distinto a lo que nosotros hemos hecho usualmente. Entonces, cuando Ana María Sánchez Mora propone la divulgación de las ciencias como literatura, es precisamente por lo que yo les decía ahorita, porque la base de todo en divulgación parte del texto escrito, para cualquier formato, para cualquier tipo, para una ponencia, para divulgación entre pares, para lo que ustedes quieran hacer, siempre parte de esa premisa. Y como género literario, digámoslo de alguna manera, que pues seguramente los literatos tendrán ahí mucho que objetar, pues tiene muchas consideraciones en el uso del lenguaje. Entonces, ¿qué tipo de palabras usamos y cuáles no? ¿Cuáles son palabras que están...? Uno empieza a crear incluso como las palabras y las frases vetadas, y uno se lee la primera vez y dice, no, esto no lo digiere nadie. Lo lee la segunda vez y dice, bueno, está más o menos cogiendo camino, lo deja reposar 8 días y vuelve y lo lee y dice, no, está peor, entonces lo tiro y vuelvo y arranco. Entonces, digamos que es un camino, es un tipo de escritura en el que uno, yo creo que nunca ha estado acostumbrado a escribir, pero que se tiene que, pues como meter y esforzar bastante para hacer las cosas. El que quiera leer el libro, se lo recomiendo, ahí puede encontrar muchas más cositas. Se llama La divulgación de las ciencias como literatura, algo así, de Ana María Sánchez Mora, pero sí, ese es el principio. Esta es una pregunta para el público, vamos a ver quién se anima. ¿Cuál es la relación entre la ciencia ficción y la ciencia científica, digámosle así? ¿Quién se anima? Tenemos un premio. Bueno, ya tenemos 2 candidatos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Julián Parra, yo soy estudiante de Ingeniería Química en la Universidad de Antioquia y adicionalmente pues conozco, por ejemplo, a Patri. Alguna vez hice parte de un semillero científico aquí semillero de divulgación científica aquí en la biblioteca EPM. En cuanto a la relación de lo que es la ciencia ficción y la ciencia científica, pues a mí me gusta traer a colación un nombre de un escritor, Isaac Asimov, ¿cierto? Isaac generalmente escribía sobre ciencia ficción y para él eso era como un ejercicio de abstracción, de pensarse el futuro, de que era posible. Y mire que de uno de esos ejercicios nacieron las 3 grandes leyes de la robótica. Entonces casi que esa ciencia ficción es lo que antecede a la ciencia, es con lo que se sueña. El científico, que puede llegar a ser que todavía no lo ve muy claro, pero se lo imagina, y ya la ciencia, ya el ejercicio científico como tal, es comenzar a caminar esos pasos para llegar a lo que alguna vez imaginó como ficción y volverlo realidad. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues en cuanto a la diferencia, pues yo no lo veo tanto la diferencia, sino más como un complemento. No sé si cuál vaya antes o cuál vaya después, pero pues en cuanto al conocimiento que tengo y lo que puedo como en este momento llegar a ensamblar, es que la ciencia ficción pues sigue siendo ciencia, ¿no? Porque busca, digamos, pues en base a la ficción, como buscar esas nuevas metas o objetivos de lograr hacer algo ante los ojos, ante la visión, más subreal, por decirlo así, sí, algo que no nos imaginemos que pueda estar, pero que a futuro, o como lo mencionaba ahorita
el caballero, que ya muchas de esas cosas existen, pero nosotros al verlas, como no estamos tan familiarizados en el diario vivir, pensamos que son cosas que sí, que son solo ficticias o que no existen, pero que como lo nombraron ahorita, son cosas o procesos científicos que se llevan al interior de, digamos, una industria cinematográfica para realizar un mejor proceso de videos o de películas o lo que sea. Y pues la ciencia como tal ya pues es aplicable a cualquier campo, pero pues es en base a eso, ¿no? Como a buscar un fin, un objetivo de mejorar algo y de lograr, como lo que decían ahorita, fidelizar mediante medios audiovisuales o literarios a las personas, pero en base a eso, como a lo real que es lo que busca la ciencia, ¿no? Certeza y resultados y cosas verídicas en base a estudios y resultados pues que puedan ayudar a desarrollar nuevos proyectos, nuevos pensamientos y en sí a la persona, ¿no? Que todo eso lo nutre a uno y pues uno como que va cambiando su perspectiva, su pensamiento en base a todo lo que va aprendiendo al diario. Nos damos cuenta de que están con su cerebro conectado acá y lo que buscamos realmente es que esto tenga sentido para las personas que asisten, que haya un proceso de reflexión, porque no basta con escuchar, hay que pensar acerca de lo que se está planteando y hay que asumir una postura intelectual seria, responsable frente a la ciencia, su difusión, su divulgación, su apropiación, su consumo también de productos científicos. Bueno, vamos a conectar entonces con nuestros panelistas de nuevo y sería que nos cuenten desde la experiencia que tienen en su trabajo, cuál es la relación entre el conocimiento tradicional y el conocimiento científico. Las primeras exposiciones que se hicieron en el Parque Explora eran temáticas. Entonces, ustedes podían encontrar una sala de física, ¿cierto? Una sala de por ejemplo, Colombia Geodiversa, y digamos, el foco era el conocimiento científico puro. En este momento nosotros reconocemos, a través del aprendizaje de tantos años, reconocemos esos otros saberes también que como sociedad hemos construido y los traemos a las exposiciones nuevamente. Entonces, de un tiempo para acá, si ustedes ven una exposición, por ejemplo, como El Tiempo, es una exposición que no habla solamente de la física, de la relatividad y todas estas cuestiones, sino que entonces me habla también de cómo una cultura indígena puede percibir el tiempo, cómo nosotros, dependiendo del país donde vivamos, también tenemos una noción del tiempo distinta. O sea, damos lugar a los saberes culturales y a los saberes tradicionales también en este lugar, con el respeto y también como con la validez que tienen en ellos, porque son producto también de todos los procesos que vivimos como población, como comunidad. Entonces, para nosotros es muy importante no solo ese saber científico, sino eso cómo conversa con los demás saberes. Pues en el tema en particular de la industria no se nota tanto lo de los saberes pues tradicionales, porque los procesos están muy industrializados y muy homologados. Pero en términos generales sí hay una labor con los clientes a la hora de vender productos, que es una labor de algún modo a veces divulgativa de educación. ¿Por qué? En el caso particular del software, a nosotros nos pasa mucho, hacemos desarrollos, por ejemplo, de inteligencia artificial, y cuando llegamos a vender un desarrollo de esos a una industria o una empresa, ese cliente se imagina la inteligencia artificial, como lo decíamos ahorita, como en ciencia ficción. Creen que cuando llega ese nuevo desarrollo de inteligencia artificial, pues básicamente vamos a echar a todos los empleados y eso va a ser todo el trabajo que hacemos acá dentro de la empresa. Entonces también hay una relativa tarea de divulgación que es empezar a educar en los límites, o sea, también aterrizar en la realidad y en lo que es, digamos, operable algunos de los productos que se venden. Así lo vemos un poco. Bueno, sí. Ustedes saben que el conocimiento tradicional es algo que va de generación en generación y que prácticamente se da por la experiencia y el aprendizaje de cómo funcionan o cómo se dan las cosas. Yo creería que
ese relacionamiento con el método científico tiene mucho que ver, porque de ahí se pueden, de ese conocimiento tradicional pueden salir muchas preguntas de investigación que con el método científico se corroboran y se comprueban esos resultados. Entonces de ahí es donde yo veo esa relación, en que ambos, que uno es puede ser un insumo de otro, pero tienen un fin general que es de solucionar un problema de la comunidad o de un país o de una región específica. Bueno, vamos a seguir entonces con Gloria. Aquí tienes una pregunta, es ¿qué estrategias de formación o qué herramientas se le brindan a los investigadores de la Universidad de Antioquia para divulgar la ciencia? Bueno, yo creo que en parte ya la había contestado y es el tema, pero ahorita les hablé básicamente de la revista, pero en general lo que tratamos es como promover que los investigadores hagan esa divulgación. Una de ellas es facilitándoles pues con personas que los pueden apoyar en eso, pero también una de las cosas que quería contarles es que cuando nosotros en la universidad financiamos proyectos de investigación, les pedimos unos compromisos a los investigadores. Uno de esos compromisos está marcado a la divulgación, y esa divulgación, les decimos, esa divulgación en vía de contarle a la comunidad, ya no solo en escribir en una revista, sino escribir en un periódico o ir a una comunidad y contarle de lo que están haciendo y cómo lo pueden utilizar, o ir a un evento, un evento como este, a contarle qué es lo que hacen. Entonces, es otra de las estrategias que tenemos, además de apoyarlos en la parte formativa y de apoyo en la forma de escribir y contar lo que hacen, también en de motivarlos a partir de la consecución y el apoyo con recursos, en comprometerlos en que no solo ese conocimiento se quede entre sus pares, sino que también ese compromiso esté en torno de contarle a la comunidad de lo que están haciendo y cuáles fueron los resultados de eso que hicieron. Gracias, Gloria. Tenemos otra pregunta del público y se refiere a cuál debe ser en Colombia el enfoque como de patrocinio, la investigación básica o la investigación aplicada. ¿Quién? Lo que pasa es que yo creería que se necesita patrocinar las dos, porque necesariamente para que tenga que haber investigación aplicada tiene que haber investigación básica, tiene que haber unas investigaciones preliminares para que usted finalmente pueda aplicar eso o para que pueda investigar la forma de aplicarlo. Entonces, necesariamente yo creo que en el país no se debe enfocar en financiar una o la otra, hay que financiar las dos. Lo que pasa es que esa financiación, a mi modo de ver, se tiene que enfocar en agendas de investigación, o sea, en qué debe investigar el país, cuáles son los temas prioritarios en los que debemos de enfocar esa financiación y ese apoyo a la investigación, porque la idea no es investigar de todo, no es apoyar a todos porque sí, sino porque igual los recursos son escasos, entonces hay que orientarlos, pero no orientarlos a solo una investigación como tal, a las dos. Gracias, Gloria. Patricia, en tu presentación hablabas de varios elementos importantes, uno de ellos eran las mediaciones. ¿Nos quieres ampliar un poco? Ese modelo de 3 cositas así enlazaditas que tenemos en el parque, de formatos, contenidos y mediación, pues les decía la clara relación entre el formato y el contenido, o sea, la forma comunica, cómo yo me presento, ¿cierto? Cómo estoy, qué tan bonito se lee algo, todo eso hace que el mensaje pues llegue muchísimo mejor. Y hay algo que es la mediación, y es propiamente cuando entre ese objeto, entre esa experiencia, entre eso que está allí, puede existir alguien u otro tipo de proceso mediante el cual la persona que está ante esa experiencia puede dialogar con ella. En el caso concreto de nosotros, pues tenemos los mediadores. Los mediadores son estos chicos y chicas que cuando ustedes hacen la visita a nuestro museo, eventualmente les hace una pregunta, ustedes pueden conversar con ellos
ellos ayudan a que esa experiencia sea mucho más amplia, más de lo que está contando allí, o incluso los mediadores a veces lo único que hacen es escuchar al visitante. O sea, hay casos en los que, por ejemplo, un visitante llega y ve una experiencia y habla con el mediador y le cuenta su vida, o sea, el visitante le cuenta su vida al mediador y eso ya es una experiencia significativa para ese visitante. Entonces, nosotros lo llamamos eso se llama un modelo dialógico, o sea, quiere decir que establecemos conversaciones, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, el mediador no les está dando clases, o sea, no le está dando clasecitas de ven te explico el fenómeno que está aquí, sino venga conversemos, usted de qué se acuerda, esto a usted qué le remite, cómo lo conecta con su vida, pero sin ser muy incisivo, sino que de manera natural se da. Entonces la mediación es otra de esas cosas que en esa triada nuestra funciona muy bien. Juan Carlos, en la experiencia que has tenido profesional en la empresa y fundamentalmente en la didáctica en la universidad, ¿hay alguna anécdota o alguna situación que nos puedas contar de esas grandes preguntas que tienen pequeñas o simples respuestas parecido a lo de los caramelos en las chocolatinas? A ver, de pronto otra experiencia similar que tuve también curiosamente en Río Negro, en la fábrica de Imusa. La fábrica de Imusa, pues yo realmente nunca sabía cómo hacían una olla, entonces siempre me imaginaba que la tenían que moldear sobre un pedazo pues de metal muy grande. Cuando alguna vez visité la fábrica de Imusa por un trabajo que estábamos desarrollando, me di cuenta realmente que las ollas las hacen es a partir de una lámina hiper delgaditica de acero o del material que la vayan a hacer y bajo una prensa gigantesca de pues, muchísimas toneladas. Cae sobre la lámina, tiene la forma de la olla y cuando sube la prensa realmente queda la olla ahí formada. Entonces, digamos que todos los que estábamos ahí al lado observando eso, todos teníamos los celulares prendidos porque era prácticamente magia ver una laminita, casi como si fuera un papel de aluminio, y un segundo después salía ya una olla con la forma. Entonces, no sé, de pronto no sé si sea la respuesta que querías, pero son como experiencias que uno va como recolectando en su trabajo y que me pareció muy interesante esa, porque todos parecíamos niños chiquitos, o sea, todos éramos profesionales, pero filmando como si estuviéramos por primera vez viendo una cosa impresionante. Pues yo ahí quiero decir algo y es que eso es como lo que decía Wagensberg, un inspirador nuestro del Parque Explora, un museógrafo y museólogo español que falleció hace poco, y él decía, y él hablaba del gozo intelectual. O sea, cuando uno siente que entendió algo, y ayer lo decía Jorge en la charla, que me parecía muy gracioso porque a mí me ha pasado eso muchas veces, y es cuando uno siente que entendió algo, pero luego lo va a explicar y no lo sabe explicar, pero realmente hay una emoción de por medio. Entonces Wagensberg siempre decía que para todo proceso de conocimiento, de aprendizaje, la emoción siempre tiene que estar, o de hecho si no está, o sea, no hay aprendizaje. Entonces ese wow y esa cosa interesante, me parece que eso es lo que siempre estamos buscando en estos procesos de divulgación, en todos. Bueno, yo creo que la mayoría hemos leído 100 años de soledad. Escuchándolos me acordaba de Aureliano, cuando vieron por primera vez el hielo, ¿se acuerdan? Esa expresión de incredulidad, o lo que nos plantean de que los indígenas eran conquistados con espejitos. La verdad, a veces las cosas más cercanas y que las tenemos a la mano nos sorprenden, porque muchas veces no pensamos en qué hay detrás de eso que estamos usando cotidianamente. Hemos llegado a una sociedad en la cual la ciencia está tan en el día a día que nos hemos olvidado muchas veces de la intuición. Quiero entonces preguntarles un poco de esa relación entre el ajá, esa sorpresa inicial, el eureka que en algún momento se mencionaba, y el proceso de investigación que surge de las preguntas a veces más básicas de la vida cotidiana. ¿Ustedes cómo han experimentado o cómo lo han vivido desde los roles que cada uno de ustedes
tiene en sus entidades. Como les dije, yo no soy investigadora, pero tengo el honor de trabajar con ellos. A mí siempre me ha impresionado la forma en cómo ellos, cada uno de ellos concibe su objetivo de investigación como lo más importante que hay en el mundo. Para ellos lo que hacen y lo que están investigando es lo más importante y está por encima de cualquier cosa. Entonces, a mí lo que más me impresiona de los investigadores es ese apasionamiento con lo que hacen la investigación. Yo creo que ese es el éxito que tienen muchos de nuestros investigadores, son personas realmente apasionadas por lo que hacen. Y eso en mi quehacer es lo que más me impresiona el día a día, porque ellos mueven cielo y tierra para que las cosas les salgan como ellos quieren que les salgan. Y cuando no les salen es una cosa de frustración que uno a veces dice, es como cuando uno ve que un hincha de un equipo de fútbol llora porque su equipo perdió y uno dice, pero no entiendo, porque eso es casi el mismo sentimiento que yo veo con los investigadores cuando se frustran porque no les aprueban un proyecto de investigación, por ejemplo. Ellos son muy apasionados y eso es lo que a mí más me impresiona con ellos. ¿Hay algo en particular, respondiéndote la pregunta, pero justamente al contrario, es lo que quizás no nos asombra y debería asombrarnos? Uno de los temas en el desarrollo de software ahorita, digamos, más de moda, es el machine learning, es decir, que las máquinas por sí mismas tengan la capacidad de aprender, y es una pequeña área de la inteligencia artificial. Yo no sé si ustedes lo alcanzaron a notar, que cuando Facebook arrancó, uno podía subir las fotos y las fotos a uno le tocaba manualmente taguearlas o etiquetarlas. Uno tenía que decir, esta es tal persona, esta es mi hermana, esta es mi mamá. Pero de un momento a otro, un día empezamos a subir fotos a Facebook y Facebook es capaz de identificar los rostros de cada persona con una tasa de éxito del 95% más. Incluso no tiene que estar mirando de frente, puede estar así como mirando de lado, puede tener el pelo largo, hasta a veces puede tener hasta gafas. Entonces es impresionante que muchos de estos desarrollos no nos sorprendan, porque pues simplemente los empezamos a utilizar y no sabemos toda la ciencia que hay por detrás para que una máquina tenga la capacidad de ver una foto y poder reconocer las personas que están ahí. Entonces es curioso en la medida en que nos empiezan a explicar cómo es que funciona esto, porque por detrás Facebook tiene 100, 200, 500 investigadores de inteligencia artificial dedicados exclusivamente a una cosa tan trivial como esa, a que uno pueda subir una foto y reconozca inmediatamente a las personas. Muchas gracias. Vamos a volver a una de las preguntas del público. Nos dicen, ¿existe diferencia entre la divulgación de la investigación básica y la divulgación de la investigación aplicada? Sí, ¿tú quieres contestar? Qué pena. Bueno, como tal, yo creería que no existe alguna diferencia. Yo creo que de pronto es un poco más complejo divulgar la investigación básica que la investigación aplicada, diría yo, por lo que la investigación básica, aparte de cosas muy sustanciales, mientras la investigación aplicada va más hacia el uso de las cosas. Entonces yo creo que puede ser un poco más fácil, pero diferencia como tal yo no la veo. Gracias, Patricia. Pues realmente lo que hay es pues retos, ¿cierto? O sea, una impone ciertos retos que otra no. Cuando en divulgación nosotros decimos que hay temas más exitosos que otros, por ejemplo, y eso tiene que ver con la cercanía emocional que tenga el tema o la cercanía física que pueda tener el tema. Entonces, por ejemplo, es muy curioso porque la astronomía pareciera un tema muy lejano, pues porque es como si estuviéramos hablando de afuera, porque a veces cuando hablamos de astronomía
no pensamos que la Tierra entra ahí, pues que nosotros somos un planeta, que somos habitantes del universo, entonces pensamos en la astronomía como afuera. Es una cosa que aparentemente es lejana geográficamente, espacialmente, pero es súper cercana emocionalmente. Entonces, a casi todo el mundo le encanta la astronomía porque queremos saber de dónde vinimos, somos polvo de estrellas, o sea, te regalo la luna, o sea, hay un montón de cosas súper cercanas que favorecen la divulgación. Los temas ambientales son súper exitosos también porque precisamente nos tocan el entorno físico y también tiene todo que ver con nosotros. Hay otros temas, la física cuántica, que el bosón de Higgs, que no hay qué cosas, hay cosas que son más difíciles de divulgar. Entonces ahí es donde uno como divulgador tiene que hacer la elección de qué es realmente lo importante y lo relevante de contar ahí. Yo necesito que la gente entienda qué es el bosón de Higgs y para qué, probablemente no, pero tal vez haya una historia asociada a eso que tal vez sí le pueda interesar y por ahí él pueda de pronto sumergirse un poquito en ese tema si le interesa o no. Entonces, es muy curioso porque los científicos sí son muy apasionados por sus temas y cuando uno va a hablar con ellos y va a llegar a la negociación de qué es lo que yo voy a contar, de lo que tú ya has investigado 20 años, pues a veces él quiere o ellos quieren que uno cuente todo, ¿cierto? Pero entonces uno le dice, venga, no, o sea, porque es que si yo cuento todo, probablemente ese público que queríamos cautivar salga corriendo. Entonces, es una negociación. Entonces, por eso me parece muy interesante que en la universidad ellos estén, al menos si no se van a dedicar a hacer ellos mismos divulgación, sino que la van a hacer otros, entiendan cómo funciona y pues para que la comunicación entre el periodista y el científico o el comunicador y el científico pues sea mucho más chévere, se le saque provecho. Bueno, tenemos 5 minutos antes de dar por terminado. Quisiera preguntarles si tienen un último mensaje, 1 minuto para cada uno en relación con su trabajo y con el mensaje que quieren traerle a este público hoy. Démosle la palabra al caballero que es como más escaso en este grupito, ¿cierto? Sí, no, de pronto es una invitación a que se involucren un poco más con las empresas, con los productos que ustedes compran, a hacer, digamos, un poco, como decía ahorita Patricia, un análisis muy personal de analizar los productos que están comprando, qué es lo que realmente lo soporta científicamente. Creo que es como una invitación en general porque se nota cada vez más en el medio que la gente quiere estar mejor informada de todo lo que está en este momento, digamos, comprando, y gracias a Dios pues tenemos muy buena información y muy buenas fuentes ahora de dónde hacer consultas. Pues mi invitación y creo que el mensaje principal también que traje aquí hoy es quien se va a dedicar a la divulgación y quien no, de todas maneras creo que debe pensar en que hay que nutrirse de todo un poquito. O sea, cuando alguien me dice, vení, para hacer divulgación, ¿qué hago? Yo le digo, haga de todo, o sea, lea literatura, vea cine, lea poesía, salga a la calle, vaya al centro, mire cosas, porque es que cuando hablamos de divulgación no se trata de qué tan profundo voy en un tema, usualmente nosotros no vamos hacia abajo en profundizar en el tema, sino al contrario vamos hacia los lados buscando ese tema, cómo se conecta con diferentes aspectos de la vida, cómo se conecta con el arte, cómo se conecta con las costumbres de un lugar. Esa es como la clave de este asunto y no lo olviden, siempre la lectura y el texto escrito, o sea, la práctica de la escritura y de la lectura yo creo que debe estar siempre con nosotros. Ojalá un día no tengamos que decir literatura de divulgación científica, sino que sea literatura en general y que por ahí dentro de esos libros de literatura que tanto nos atraen, de ya sea ciencia ficción o lo que sea, pues hayan conceptos y cosas de ciencia que nos empiecen a nutrir y alimentar. Los invito a que lean libros de estas colecciones, son muy entretenidos, aprende uno cositas o no, pero se divierte, entonces pues a leer y a escribir, aquí hay bastantes muy buenos. Bueno, yo sí quería decirles que en la universidad se hace un esfuerzo muy grande por financiar la investigación. El presupuesto en investigación en la Universidad de Antioquia
es de alrededor de 14.000 millones de pesos al año dedicados a financiar la investigación. Y asimismo hay un esfuerzo muy grande en divulgar la investigación. Entonces la invitación es como a que miren la página web de la universidad, la revista, de pronto que la lean, que se entere qué hace la universidad y qué estamos haciendo y hacia dónde nos estamos proyectando. Ese es el mensaje. Agradecemos entonces a nuestros panelistas y obviamente la presencia de ustedes y su paciencia, su esfuerzo, su dedicación. Contar ciencia es abrir caminos, acercando a los públicos a universos en su mayoría desconocidos, pero presentes en la vida cotidiana. Contar la ciencia es posibilitar que las herramientas e instrumentos amplíen nuestras capacidades sensoriales, pero más allá, nuestras capacidades intelectuales, para sentirnos parte de múltiples universos con los cuales compartimos la existencia. Somos mariposas, somos estrellas. Muchas gracias.